Jane entró a la casa el domingo por la noche después de su fin de semana afuera. «Cariño, estoy en casa». No hubo respuesta. Revisó el dormitorio, el baño, el patio trasero y el estudio. Nada. La única luz encendida en la casa era la del salón. El resto de la casa estaba a oscuras. Al regresar al garaje, confirmó que el auto de Dave todavía estaba allí. «Qué extraño», pensó, encogiéndose de hombros. Fue a prepararse un bocadillo. Cuando a las 10 p.m. todavía no había señales de Dave, intentó llamarlo. No hubo respuesta, como el sábado por la noche y esta mañana. A medianoche llamó a la policía. Le dijeron que no podían hacer nada hasta que una persona hubiera estado desaparecida durante una noche completa. A pesar de su cansancio, le costaba conciliar el sueño. Todo esto fue un comportamiento muy poco propio de Dave. Decidió no ir a trabajar al día siguiente, pero mató el tiempo hasta las 8 a.m. y volvió a llamar a la policía. El operador de turno la hizo pasar. Ella contó la historia. Había vuelto a casa anoche, pero no había podido contactar con su marido desde el viernes. Prometieron enviar a alguien dentro de 2 horas. Jane llamó al móvil de Dave varias veces mientras esperaba. Poco antes de las 10, sonó el timbre y Jane hizo entrar a 2 agentes uniformados. Ella contó todo lo que pensó que era relevante. «Señora, hay varios signos comunes que buscamos en los casos de personas desaparecidas que nos dan una idea de si la persona pudo haber elegido desaparecer por su propia voluntad o si es posible que se haya cometido un crimen». Luego preguntaron dónde guardaba Dave su auto, billetera, teléfono, llaves y pasaporte. Jane señaló las llaves de Dave que colgaban del gancho y las llevó al garaje para mostrarle su auto. Lo inspeccionaron rápidamente pero no encontraron nada de interés. Luego, Jane abrió la caja fuerte para mostrarles el pasaporte de Dave y luego abrió la mesita de noche. En ese momento, ella empezó a preocuparse mucho. Allí estaba la billetera de su marido. ¿A dónde podría ir donde no necesitaría eso? Lo único que faltaba era su teléfono. Antes de que pudiera preocuparse más, uno de los policías comenzó a hacer preguntas rápidas. El otro estaba bastante lejos y simplemente mirando. «¿Puede hablarnos de su marido, señora Brown? ¿Dónde trabaja?» «Tenemos nuestro propio negocio, Havelock Industries. ¿Lo conoces?» El policía asintió. «Dave es el director ejecutivo y yo ayudo en la oficina. Tareas administrativas generales, ayuda con los libros y cosas así». «Vaya, debes estar cargado», preguntó el oficial. «Bueno, sí, podemos permitirnos las mejores cosas de la vida». «Sí, y usted dice que este es un comportamiento completamente anormal por parte de su marido. ¿Ha desaparecido alguna vez antes?» «No, nunca. Mi Dave es una criatura de hábitos. Podrías configurar tu reloj simplemente mirando su rutina la mayoría de los días». «¿Cómo describiría su matrimonio, señora Brown?», preguntó el oficial. «¿Qué estás tratando de insinuar?» «Quiero decir, ¿su marido estaba feliz? ¿Podría haberse escapado con su secretaria o algo así?» Jane soltó una breve carcajada. «Bueno, para empezar, soy su secretaria. En segundo lugar, Dave nunca haría nada remotamente parecido. Soy su vida. Él está completamente dedicado a mí». «Está bien, señora Brown. Ahora, ¿puedo preguntarle sobre su paradero el fin de semana pasado?» «Fui a visitar a mi hermana a Kiel. Salí el viernes por la noche y llegué a casa el domingo poco después de las 7 p.m. «¿Condujiste?», preguntó el oficial. «Sí, es solo un viaje de 3 horas». «Está bien, señora Brown. Eso es todo lo que se me ocurre preguntar en este momento. ¿Puede darnos el número de móvil de su marido, todos sus números de cuentas bancarias personales y comerciales, además de cualquier número de tarjeta de crédito que utilice? Además, una lista de sus amigos y familiares con sus datos de contacto, por favor». «¿Por qué necesitas todos los números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito?», preguntó ella. «Bueno, sabemos que dejó su billetera. Entonces, si está ahí afuera, necesita dinero para vivir. Dijiste que había señales que indicaban si se había ido por su propia voluntad o si algo malo pudo haber sucedido. ¿Cómo se ve?». «Lo siento, señora Brown, pero aparte del teléfono perdido, nada más parece particularmente bueno». Jane tardó unos 15 minutos en obtener toda la información solicitada. Luego los acompañó hasta la puerta. «Te mantendremos informado, por supuesto. Si aparece nos avisarás, ¿no?» «Por supuesto», respondió Jane. Los 2 policías se marcharon. Una vez que estuvieron en su auto, el mayor se volvió hacia su compañero. «Bueno, eso apestaba. ¿Qué quieres decir?».
¿No notaste lo defensiva que se puso cuando le preguntaste sobre el estado de su matrimonio? Luego tartamudeó cuando le preguntaste dónde había estado el fin de semana. Te digo, John, creo que deberíamos acelerar esto. Algo está podrido en el estado de Dinamarca. ¿Está el número de teléfono de su hermana en la lista que nos dio? Creo que sería un buen lugar para empezar. 2 días después, todavía no había señales de Dave. Jane se estaba poniendo frenética de preocupación. Llamó a la policía al menos 2 veces al día, pero nunca hubo noticias. El miércoles por la mañana, los mismos 2 policías del lunes se presentaron en la oficina y pidieron hablar con ella. Nos llevó a la oficina de Dave para tener algo de privacidad. Esta vez fue el oficial superior quien habló todo. Señora Brown, el lunes nos dijo que había pasado todo el fin de semana con su hermana en Gville, ¿verdad? Sí, respondió ella. ¿Le importaría decirnos por qué mentía, señora Brown? Esto derribó a Jane. Había sido puro reflejo que se hubiera pegado a la historia de la hermana la última vez. Ella no se sentía cómoda mintiendo. Bueno, no hasta hace un año. Ahora era prácticamente una segunda naturaleza. Nunca quise que Dave se enterara. ¿Descubrir qué? Preguntó el oficial superior. Que no, estaba en casa de mi hermana. ¿Dónde estaba usted, señora Brown? En el Hilton al otro lado de la ciudad. ¿Estabas solo? No, respondió ella. ¿Con quién estabas? No quiero decirlo. Bueno, es su elección, señora Brown. O nos lo dice ahora o la arrestamos, la llevamos a la estación y usted nos cuenta allí. ¿Arrestarme? ¿Por qué? Bueno, mírelo desde nuestro punto de vista, señora Brown. Su marido desaparece y todas las señales apuntan a un crimen. También hay algunas otras cosas en las que no entraremos ahora, pero créame cuando le digo que tengo muchas razones para detenerte. Entonces, tu elección. ¿Con quién estuviste en el Hilton todo el fin de semana? Un hombre, respondió ella. El policía que hacía las preguntas sonrió triunfalmente a su compañero. Jane se perdió el intercambio, demasiado ocupada mirando al suelo y con el rostro sonrojado. El oficial se volvió hacia Jane y le preguntó, ¿Quién, señora Brown? Dennis Smith, respondió Jane. ¿Su amante, señora Brown? Sí, respondió Jane. ¿Y saliste del hotel en algún momento entre el viernes y el domingo por la noche? Preguntó el oficial. No, la única vez que salí de la habitación fue para ir al restaurante a comer, respondió Jane. ¿Puede decir lo mismo del señor Smith? No, se fue por unas 2 horas el sábado por la tarde. Dijo que tenía algunos asuntos personales que atender, explicó Jane. ¿Dónde podemos encontrar a ese Dennis Smith? Preguntó el oficial. Jane vaciló antes de responder. Esto se estaba saliendo de control. Al otro lado del pasillo, es el ayudante de mi marido, admitió Jane. Una expresión de disgusto cruzó el rostro del policía. ¿Es posible, señora Brown, que su marido se enterara de su adulterio y la abandonara?, sugirió el oficial. No, fuimos muy discretos. Mi marido nunca podría saberlo, respondió Jane con rotundidad. ¿Puede pedirle al señor Smith que venga aquí, por favor, señora, y luego dejarnos en paz?, preguntó el oficial. Sin decir una palabra, Jane se levantó y entró en la oficina de Dennis. Dennis, la policía está aquí. Saben de nosotros. Quieren hablar contigo, dijo Jane. Maldita sea, exclamó Dennis. El rostro de Dennis palideció y luego lentamente se puso de pie y entró en la oficina de Dave con el comportamiento de un hombre que camina hacia la horca. Jane permaneció sentada en la recepción durante los siguientes 45 minutos, con la mente sumida en un torbellino de temor. Por primera vez pensó realmente en su romance con Dennis. Hasta ahora lo había dividido en la cesta emocional de demasiado duro. El aburrimiento había sido el instigador. La intimidad con el mismo hombre durante tantos años se había convertido en una rutina. Dave había dejado de pedirle algo nuevo y emocionante hacía años, por lo que cuando Dennis expresó sus deseos de tener una relación especial, Jane no dudó. Agregó la emoción que se estaba perdiendo. En general, había muy poca culpa de su había vuelto aburrido. Excepto esa vez. Habían pasado unos 4 meses de su infidelidad, cuando Dennis le sugirió otra cosa que ella nunca había probado antes. Había experimentado un flashback momentáneo de su marido sugiriéndole exactamente lo mismo muchos años antes, casi exactamente con las mismas palabras. Por supuesto, ella lo había rechazado. Fue una lástima para su gusto. El vago pensamiento había entrado en su mente de que tal vez ella era la principal culpable de la naturaleza rutinaria del amor con Dave,
Pero el pensamiento fue desechado por la emoción de la nueva experiencia, y luego quedó profundamente enterrado. Solo una cosa más para realzar su traviesa experiencia ocultando su secreto. El fin de semana no había terminado bien. El viernes por la noche, Dennis había sugerido que cada uno solicitara el divorcio de sus cónyuges y se casara. Jane inmediatamente había rechazado eso. No tenía ninguna intención de dejar a Dave. Dennis volvió a presionar el sábado hasta que las cosas se pusieron bastante calientes. Se dijeron palabras en el calor del momento que hicieron que Jane sospechara que Dennis estaba interesado en conseguir su mitad de la empresa. Instintivamente, Jane supo que no debía mencionar el verdadero motivo. Dennis había desaparecido durante 2 horas el sábado por la noche. Para la policía había salido furioso. Sí, había regresado y sí, habían hecho el amor, pero Jane sabía que la aventura estaba condenada al fracaso. Había iniciado el proceso de divorciarse emocionalmente de su amante. Sabía que tenía que hacerlo con cuidado para evitar que algo cambiara repentinamente, lo que podría alertar a su marido. Después de que la policía se fue, ella y Dennis hablaron hasta el final del día, discutiendo todas las posibles implicaciones. Con el corazón apesadumbrado, tomaron caminos separados a las 6 p.m. Jane a su casa repentinamente solitaria y Dennis a su esposa. El sueño los eludió a ambos. Jane se despertó con unos fuertes golpes en la puerta principal a las 7 a.m. del día siguiente. Abrió la puerta y la recibió un hombre de traje que sostenía una placa delante de su cara. Detrás de él había 2 policías uniformados y 2 hombres con monos desechables. Señora Brown, soy el detective Danny Bourgeois. Tenemos una orden judicial para registrar estas instalaciones. También tenemos una orden judicial para registrar sus instalaciones comerciales. Le agradeceríamos que nos proporcione la información de inicio de sesión de su computadora y la de su esposo, si la tiene. ¿Por qué soy sospechoso?, preguntó Jane. No. Solo estamos buscando pistas sobre dónde podría estar su marido, señora Brown, respondió. Aturdida, Jane cumplió con sus solicitudes y escribió las contraseñas solicitadas en una hoja de papel. A petición adicional, le entregó las llaves de la oficina. Mientras el pequeño ejército invadía su casa, ella llamó al celular de Dennis. No hubo respuesta, así que llamó al teléfono fijo. Andrea, la esposa de Dennis, respondió. A pesar de medir solo 5'2", Andrea podría haber pasado por una modelo. Tenía el pelo rubio y corto con un corte juvenil, debajo del cual se veía una cara redonda, piel de alabastro, ojos azul cielo claro y labios hinchados. Su pecho 38D y su piel perfecta siempre había hecho que Jane sintiera envidia, especialmente porque el paquete estaba sellado con una personalidad genuinamente honesta y ferozmente leal. Era menos probable que engañara a su marido que un francés que vivía al lado de un burdel. No por primera vez, Jane se preguntó por qué diablos Dennis la elegiría a ella y no a su esposa. Jane, ¿sabes por qué tenemos 6 policías pisoteando mis alfombras?, preguntó Andrea. No, Andrea, tengo lo mismo aquí. Debe tener algo que ver con la desaparición de Dave. ¿Qué? ¿Dave ha desaparecido? Dennis no dijo nada. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros?, Andrea cuestionó. No lo sé, Andrea. ¿Puedo hablar con Dennis? Él está ocupado con la policía en este momento. Mira, Jane, ¿qué está pasando?, preguntó Andrea. No tengo idea, Andrea. Lo siento, tengo que irme. Adiós. Mientras colocaba el teléfono en su soporte de carga en la cocina, Jane vio a uno de los técnicos arrodillado en el suelo con una linterna de aspecto extraño. Salió de la casa y entró en el garaje. El otro técnico estaba dentro del auto de Dave. Jane intentó subir a su auto, pero el técnico la detuvo. No hemos hecho eso todavía, señora. Sin escapatoria, Jane se sentó en su estudio y escuchó música relajante. Los chicos de azul se marcharon alrededor de las 14 horas, sin palabras de consuelo. En su auto, Jane condujo hasta la oficina en el auto de Dave. Nadie le había dicho que no podía. La policía había dejado un poco desordenado en la recepción, así como en las oficinas de Dave y Dennis. Dennis ya estaba allí e intercambiaron palabras de consuelo, olvidando su reciente animosidad en el miedo compartido. Jane lo apartó cuando intentó abrazarlo, recordándole que nunca podrían mostrar nada en público. Se las arreglaron para mantener su separación emocional y física hasta el fin de semana. Luego, desesperada, asustada y sola, Jane llamó a Dennis y se encontraron en su hotel habitual para un breve interludio.
Ella lo cayó enojada cuando él le tocó la espalda, pero le permitió un abrazo amigable. Toda la reunión resultó ser un desastre para Jane. Obviamente atormentado por la culpa y el miedo, Dennis realmente lloró. Esto abrió los ojos de Jane. Comenzó a ver que el velo que había nublado su conciencia comenzaba a levantarse. ¿Realmente había arriesgado su feliz matrimonio, su dulce y amoroso esposo, por este cobarde? Una hora más tarde la decisión era clara: de ninguna manera. Fue entonces cuando la culpa y el remordimiento realmente aparecieron. Lloró hasta quedarse dormida los sábados y domingos por la noche y apenas pegó un ojo. Dos cosas provocaron su insomnio. La primera fue su firme creencia de que su marido había descubierto su rastro y se había autolesionado. El segundo fue la culpa. Oh, sí, lo había tenido todo el tiempo, pero había hecho un trabajo brillante: enterrarlo profundamente. Ahora surgió con venganza. Venganza. En consecuencia, cuando el detective Bourgeois la despertó el lunes por la mañana, era casi incapaz de pensar racionalmente. «Señora Brown, ¿aceptaría acompañarme a la comisaría?», preguntó el detective Bourgeois. «Sí, por supuesto», respondió Jane. «Tengo que decirle, señora Brown, que tiene derecho a representación legal», le informó el detective. Jane había pensado un poco en esto. En el fondo de su mente, sabía que la policía no había terminado con ella. «No, está bien, detective. ¿Vengo en su auto o puedo usar el mío?», preguntó Jane. «Las minas estarán bien, señora», respondió el detective. El corto viaje hasta la estación fue silencioso. Mientras tanto, Jane se preguntaba si serían malas noticias. ¿Habrían encontrado a Dave? Cuando llegaron a la estación, vio que conducían a Dennis al interior del edificio. Danny la llevó a una sala de interrogatorios, donde se les unió una detective que no fue presentada. Una vez resueltos, surgieron las preguntas. «Solo quiero que sepas que esta conversación está siendo grabada. ¿Puedes dejar constancia de que estás de acuerdo con eso?». «Sí, estoy de acuerdo con eso», respondió Jane. «¿Puede confirmar también que no ha solicitado representación legal?». «Sí, eso es correcto», respondió Jane. «Para que conste, señora Brown, hemos estado monitoreando las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de su esposo durante la última semana, y no ha habido absolutamente ninguna actividad desde el sábado por la mañana que estuvo fuera». «¿Qué pasa con la actividad de su teléfono celular?», preguntó Jane. «Ya llegaré a eso, señora Brown», respondió el detective. «Hace una semana, 2 de mis colegas acudieron a su casa cuando usted denunció la desaparición de su marido, David Brown. ¿Es correcto?». «Sí, eso es correcto», respondió Jane. «Durante esa visita, le pidieron que explicara su paradero el sábado y el domingo anteriores. Usted declaró que había estado visitando a su hermana. Las investigaciones posteriores demostraron que eso era falso, y luego admitió haber pasado el fin de semana en un hotel con el señor Dennis Smith. ¿Puede decirme por qué mintió, señora Brown?». Con sus flagrantes mentiras arrojadas a su cara de esa manera, Jane se sintió muy avergonzada nuevamente. Después de una pausa, ella finalmente respondió: «No quería que mi aventura se hiciera pública». Danny se volvió hacia la señora sentada lejos de la mesa. Intercambiaron asentimientos y lograron desconcertar a Jane. Danny continuó cuestionándola. «Señora Brown, ¿conoce las contraseñas de todas las cuentas comerciales de su marido?». «Por supuesto, también es asunto mío», respondió Jane. «¿Tenía también el señor Dennis Smith acceso a las cuentas de la empresa?». «Sí, por supuesto. Él es el director financiero». «Está bien. Sabe que el viernes en el trabajo, razón por la cual no le preocupaba lo que él haría. Espero que obtenga todo lo que se merece en el divorcio, porque las parejas infieles son absolutamente peores. De todos modos, eso es todo. Me alegro de haber visto el final de un matrimonio muy complicado. Ahora puedo concentrarme en la vida que tengo por delante». Reacción. Lo que les hiciste a Fiona y a Aaron fue el tipo de respuesta que creo que mucha gente desearía en secreto poder lograr. Hay algo catártico en darle a alguien el mismo sabor de traición que te entregó a ti. No retrocediste y estaba claro que no los ibas a dejar ir fácilmente. ¿Crees que Opie hizo lo correcto? ¿Por qué? ¿O por qué no? Otro. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.